¿Por qué habían monedas eróticas en la antigua Roma? Imagina que eres un comerciante romano del siglo I después de Cristo, caminando por el mercado abarrotado de Ostia, el puerto de Roma. El aire está impregnado del aroma de especias orientales, perfumes y el sudor de la multitud. De repente, un cliente te paga con una moneda extraña. No tiene el rostro de un emperador ni los habituales símbolos de victoria o dioses. En su lugar, muestra una escena explícita, dos figuras entrelazadas en un acto sexual, grabadas con un detalle que haría sonrojar incluso a un poeta libertino. La aceptas sin decir una palabra, pero tu mente no puede dejar de preguntarse: ¿qué clase de imperio imprime el sexo en su moneda? Estas monedas realmente existieron. Se conocen como spintriae, un término derivado del griego asterisco, chispa, aunque los romanos usaban la palabra con un matiz vulgar. Eran pequeñas, redondas y hechas de bronce o latón. En una cara, escenas sexuales explícitas; en la otra, un número del 1 al 16. La pregunta es, ¿por qué? Durante siglos, los historiadores se han quebrado la cabeza intentando descifrar su verdadero propósito. Algunas teorías, por supuesto, apuntan a los prostíbulos romanos. En efecto, la prostitución no solo era legal en Roma, sino que formaba parte integral de su economía urbana. Hay quienes sostienen que estas monedas eran una especie de fichas usadas en burdeles, permitiendo a los clientes pagar por sus servicios sin usar monedas oficiales que portaban la imagen sagrada del emperador, lo cual se consideraba blasfemo en contextos sexuales. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque no todos están convencidos de que estas monedas fueran realmente usadas como dinero en burdeles. Algunas no tienen el peso ni el contenido metálico típico de la moneda oficial romana. Otras han sido encontradas en lugares muy alejados de cualquier lupanar conocido, incluso en villas aristocráticas, junto a joyas y objetos rituales. Esto ha llevado a pensar que quizás eran otra cosa: objetos coleccionables, fichas de juego, talismanes eróticos o incluso instrumentos pedagógicos para jóvenes de clase alta, iniciados en los secretos del amor físico como parte de su educación. Y hay más. En una villa en Pompeya, se encontró una caja de madera cuidadosamente enterrada, repleta de estas monedas. Estaban ordenadas por número, algunas empaquetadas en pequeñas bolsas de lino. ¿Era la colección personal de un noble con gustos excéntricos? ¿O acaso formaban parte de un culto privado a la fertilidad? Algunos arqueólogos no descartan que las spintriae tuviesen también una función ritual o mágica. En la Roma antigua, el sexo no era solamente placer. Era poder, fertilidad, comunicación con los dioses. La presencia de números en una de sus caras sugiere una lógica, un sistema. Hay quienes proponen que las spintriae servían como llaves simbólicas en ceremonias privadas, o que incluso podrían haber formado parte de un juego erótico secreto, como una versión antigua de los dados del amor. Otros señalan su parecido con las fichas de entrada usadas en los baños termales, espacios donde el sexo y la relajación solían mezclarse, lo que refuerza la teoría de que estas piezas eran intercambiables por servicios concretos, aunque no siempre se sabe qué tipo de servicio. Pero el Imperio Romano nunca fue un lugar simple. En un mundo donde los emperadores se proclamaban dioses, donde el arte celebraba tanto la guerra como el deseo, y donde la censura era más política que moral, las spintriae representaban un espejo de su sociedad, cruda, cínica, profundamente humana. No olvidemos que la moral sexual romana era muy distinta a la nuestra. La virilidad, el dominio, la fertilidad y la satisfacción de los placeres eran virtudes masculinas públicas. Por eso, no es extraño que el erotismo estuviera presente en tantas formas, desde frescos murales hasta pequeñas monedas. El cuerpo era símbolo, y el sexo, lenguaje. Un descubrimiento en particular ha desafiado incluso las mentes más escépticas. En una excavación cerca del Coliseo, entre los restos de una taberna de clase baja, apareció una spintria que mostraba una postura sexual inusual, junto a un número grabado, curiosamente, un pequeño símbolo astrológico. Este hallazgo ha abierto la puerta a otra interpretación. ¿Y si estas monedas también estaban relacionadas con la astrología sexual? Y sí, más allá de su uso material, indicaban combinaciones entre posiciones, fechas o personalidades. La Roma antigua no separaba tanto lo físico de lo espiritual. Y así, cada spintria se convierte en una pequeña ventana al alma erótica de una civilización que, lejos de avergonzarse del deseo, lo veneraba, lo ritualizaba, y lo convertía en moneda. Barra inversa, esperando tu comando para continuar. Aquel descubrimiento cerca del Coliseo desató un nuevo interés entre los arqueólogos y estudiosos del simbolismo romano. La combinación de lo sexual con lo astrológico no era algo comúnmente documentado en monedas o artefactos cotidianos. Pero en Roma, donde los límites entre lo físico,
Lo sagrado y lo místico eran borrosos. Todo era posible. La astrología no era solo una superstición de las clases bajas. Senadores, generales y hasta emperadores consultaban a sus astrólogos personales antes de tomar decisiones importantes. Si el sexo era también una forma de alinearse con las fuerzas cósmicas, entonces estas monedas podían haber funcionado como guías prácticas para rituales eróticos determinados por los astros. Imagina, por un momento, un culto esotérico en los rincones más oscuros de Roma, donde un pequeño grupo de iniciados usaba estas monedas para trazar combinaciones de deseo según el zodiaco, creyendo que cada acto sexual correcto, realizado bajo una cierta luna o conjunción planetaria, abría puertas al conocimiento, la fertilidad o la bendición de los dioses. No es descabellado si pensamos en la fascinación romana por los misterios orientales y los cultos secretos, como el de Isis, Mitra o Dionisio. El sexo, lejos de ser solo placer carnal, podía tener un valor místico y transformador. Pero también está el aspecto más social de estas monedas. Las spintriae no eran fabricadas por el Estado, lo que indica que su producción era privada, quizás incluso clandestina. Esto nos habla de un mercado paralelo, donde el erotismo era también objeto de lujo, de colección, de prestigio entre ciertos círculos. Un senador retirado, coleccionista de arte y esculturas, podría haber tenido una caja oculta llena de estas monedas, mostrándoselas solo a sus invitados más íntimos en cenas privadas cargadas de vino, poesía obscena y risas nerviosas. En este contexto, las spintriae funcionaban como provocación, como símbolo de sofisticación cultural y desafío a la rigidez oficial. Algunas incluso fueron modificadas con enganches para ser llevadas como colgantes, tal vez ocultas bajo las togas de sus portadores. ¿Quién se atrevería a llevar en el pecho una imagen tan explícita, tan contraria a la fachada de virtud que muchos romanos intentaban mantener en público? Tal vez aquellos que no temían a la doble moral, o que se deleitaban en jugar con ella. La Roma imperial era un teatro, y los más inteligentes sabían cuándo usar máscara y cuándo quitársela. No hay que olvidar que el arte erótico estaba por todas partes. En Pompeya y Herculano, antes de que el Vesubio las sepultara en ceniza, los frescos de las paredes de casas y burdeles representaban con total naturalidad escenas sexuales explícitas. Incluso en las casas de familias acomodadas, como la famosa casa de los Bettii, se encuentran imágenes que hoy causarían polémica si se exhibieran en museos. Esto indica que el erotismo, lejos de estar confinado a espacios marginales, era parte del lenguaje visual cotidiano. Las monedas eróticas solo eran una extensión más de ese universo, transportables, discretas, y quizá incluso intercambiables como pequeñas postales de deseo. Un hallazgo reciente en las cercanías de Lyon, en la antigua Galia romana, añade más leña al fuego. Allí, enterradas junto a un cuerpo masculino de mediana edad, aparecieron 3 spintriae envueltas en lino, protegidas por un pequeño medallón de plata. Este hallazgo sugiere un posible uso funerario o simbólico. ¿Fueron depositadas como ofrenda para asegurar placer eterno en la otra vida? ¿O como talismán para guiar al difunto en su viaje espiritual? El hecho de que aparezcan fuera de Italia también indica que estas monedas, pese a su supuesta marginalidad, circularon en zonas lejanas, llevadas por soldados, mercaderes o viajeros que las valoraban como objetos exóticos. Y sin embargo, a pesar de todo lo que sabemos, el misterio de las spintriae persiste. Son objetos que revelan mucho y ocultan aún más. Nos enfrentan a nuestros propios prejuicios modernos sobre la sexualidad antigua. Nos obligan a aceptar que los romanos no solo eran ingenieros, conquistadores y filósofos, sino también seres profundamente sensuales, capaces de expresar sus pasiones en formas que hoy nos parecen chocantes. Entre la utilidad, la devoción, el juego y la transgresión, las spintriae siguen girando en el imaginario de los estudiosos, como si su función real estuviera a punto de ser revelada. Y sin embargo, cada nuevo descubrimiento no hace más que añadir otra capa de ambigüedad, otra interpretación posible, como si las spintriae mismas se resistieran a ser definidas. En cierto sentido, esto encaja perfectamente con la visión romana del mundo, compleja, contradictoria, fluida. Los romanos no necesitaban que todo tuviera una única función o significado. Podía ser moneda, talismán, juego y provocación al mismo tiempo. El mismo objeto podía tener un uso práctico en un burdel de Subura y un valor simbólico en una villa patricia de Campania. Un papiro encontrado en Alejandría, del siglo II, menciona en una lista de bienes personales de un comerciante romano fallecido, una caja de Disi Impudici Numerati. Aunque el término Disi Impudici no es una clasificación oficial, varios lingüistas han propuesto que se refiere precisamente a las spintriae. El documento menciona que estas piezas eran muy apreciadas por los clientes de los baños y los jugadores de mesa.
lo que sugiere que también pudieron haber sido utilizadas en juegos eróticos o incluso en apuestas, donde las posiciones sexuales representadas podían tener un valor o un resultado distinto. Esto convierte a estas monedas en fichas no solo de placer sino también de azar. Imagina un juego secreto entre nobles romanos, una mezcla de dados y apuestas, donde el perdedor debía ejecutar la posición de la moneda que le tocara, o relatar una fantasía inspirada por ella. Sería un entretenimiento reservado a los más atrevidos, y probablemente oculto a la mirada de los conservadores. Roma era también eso, un espacio donde convivían la virtud de la asterisco gravitas asterisco y la desenfrenada lujuria del asterisco otium asterisco más indulgente. Pero, ¿por qué grabar estas escenas en metal, con tanto detalle, con tanto esmero? ¿Por qué no limitarse a frescos, esculturas o literatura, como lo hacían con frecuencia? El metal ofrecía algo que los demás soportes no, permanencia. Las spintriae eran duraderas, resistentes al tiempo, fáciles de transportar y difíciles de destruir. Al ser pequeñas, podían pasar desapercibidas. Al ser explícitas, provocaban, susurraban secretos entre los dedos de quien las sostenía. Eran un símbolo de poder sobre lo oculto, una forma de preservar la imagen del placer en la eternidad. Quizá, para algunos, eran incluso un recordatorio físico de una experiencia, una noche, una pasión pasada. Como si cada moneda tuviera su historia íntima, perdida entre las ruinas. En ciertos círculos académicos modernos, incluso se ha teorizado que estas monedas pudieron haber formado parte de una práctica terapéutica. No debemos olvidar que los romanos tenían una relación muy estrecha entre el cuerpo y el equilibrio del alma. Algunos médicos seguían las enseñanzas de Galeno, quien hablaba de la importancia del sexo en la salud masculina. Quizá las spintriae eran empleadas como estímulos visuales en tratamientos contra la melancolía, la impotencia o los bloqueos emocionales. En ese contexto, la moneda era más que un objeto erótico, era medicina, una herramienta para restaurar el equilibrio del cuerpo y el deseo. Otro aspecto que ha sido ignorado durante mucho tiempo es la posible participación femenina en el uso o la posesión de estas monedas. Aunque el relato tradicional ha supuesto que los hombres eran los principales usuarios de las spintriae, algunas tumbas de mujeres, especialmente cortesanas o sacerdotisas vinculadas a cultos dionisíacos, han revelado monedas similares, envueltas entre perfumes, espejos de bronce y pequeños frascos de ungüento. ¿Acaso eran también símbolos de poder femenino? ¿Instrumentos de seducción? ¿O una afirmación privada de libertad sexual? El deseo, en Roma, no era exclusivo de los hombres. Los poetas de la época, como Marcial o Catulo, sabían esto mejor que nadie. Sus versos estaban plagados de referencias al cuerpo, al deseo, al placer en sus formas más crudas y bellas. Es imposible pensar que aquellos que escribieron con tanto fervor sobre las pasiones humanas no estuvieran familiarizados con estas monedas. De hecho, algunas descripciones poéticas coinciden curiosamente con las posiciones que luego se han encontrado en ciertas spintriae, lo que ha llevado a especular sobre una posible conexión entre arte verbal y visual. Más allá de su uso concreto, las spintriae nos obligan a mirar a la Roma antigua con otros ojos. Nos muestran que el erotismo no era una sombra que se escondía, sino una fuerza que se representaba, se intercambiaba, se veneraba. Estas monedas son, en última instancia, pequeños espejos de una civilización que entendía el cuerpo como una extensión del alma, y el deseo como una expresión natural del ser humano. Y mientras más aparecen, en excavaciones, museos o colecciones privadas, más se hace evidente que no eran simples objetos obscenos, sino fragmentos codificados de una cultura que hablaba el lenguaje del placer con fluidez y sin culpa. La ausencia de culpa, de vergüenza, es quizás el elemento más desconcertante para el ojo moderno. Nos cuesta imaginar un mundo donde la sexualidad se celebraba con tanta libertad, donde el arte erótico no estaba relegado a lo oculto, sino que podía circular de mano en mano, grabado en metal como si se tratase de una imagen sagrada o un símbolo político. Pero esa era Roma. Una sociedad donde el deseo tenía su lugar entre los altares y los foros, y donde las fronteras entre lo público y lo privado eran mucho más porosas de lo que hoy podríamos aceptar. Las spintriae, en ese sentido, representan una forma de resistencia contra la moral rígida que vendría siglos después. Son, paradójicamente, más modernas que muchas de nuestras actitudes actuales. Representan una visión del cuerpo desprovista de represión, en la que el sexo no es pecado, ni tabú, ni algo que deba esconderse. Para los romanos, era simplemente parte del flujo vital. Y si eso podía grabarse en una moneda, era porque formaba parte del sistema mismo que regulaba sus vidas. No debe sorprendernos, entonces, que algunas de estas monedas fueran encontradas en contextos tan diversos como burdeles, villas, templos, e incluso campamentos militares.
Para los soldados romanos, acostumbrados a largas campañas lejos de casa, llevar consigo una espintria podía ser más que un simple objeto de distracción. Tal vez era un amuleto de virilidad, un recordatorio del mundo al que regresarían, o una herramienta de camaradería en noches frías bajo tiendas de campaña. Hay incluso relatos de soldados tatuándose las posturas representadas en estas monedas, como si llevarlas sobre la piel fuera una manera de absorber su poder. Por otro lado, también existía un componente subversivo. En un imperio donde el emperador era considerado casi un dios viviente, y donde su imagen aparecía en todas las monedas oficiales, grabar escenas sexuales en discos metálicos podía ser una forma de burlarse de la solemnidad imperial. No en vano, durante el reinado de Tiberio, se impuso una ley que prohibía llevar monedas con el rostro del emperador a los burdeles. Las spintriae pueden haber sido una respuesta directa a esa prohibición, una alternativa para quienes querían seguir disfrutando de los placeres del cuerpo sin faltar al respeto a la divinidad del César. Esta tensión entre autoridad y deseo, entre control y libertad, se refleja claramente en la evolución de estas monedas. A medida que el cristianismo ganaba influencia dentro del imperio, las spintriae comenzaron a desaparecer, reemplazadas por monedas más sobrias, con símbolos religiosos y mensajes de pureza. Lo erótico fue desplazado, no porque hubiese dejado de existir, sino porque se volvió incómodo para el nuevo orden moral. Pero como suele suceder con todo aquello que es reprimido, las spintriae no desaparecieron del todo. Algunas fueron escondidas, enterradas junto a objetos de valor, o disimuladas entre monedas comunes. Quizás con la esperanza de que algún día volvieran a encontrar su lugar en el mundo. Y lo han hecho. Hoy, en museos de Berlín, Nápoles o Londres, estas pequeñas piezas de metal reposan tras vitrinas de cristal, observadas por visitantes que se detienen, sonríen con cierta incomodidad, y luego preguntan al guía: ¿esto de verdad era una moneda? Esa reacción dice más sobre nosotros que sobre los romanos. Nos revela lo lejos que hemos llegado del mundo que ellos habitaron, pero también cuánto de su legado sigue vibrando bajo la superficie. Porque el deseo, la curiosidad, la necesidad de entender el cuerpo y sus símbolos, sigue tan viva como entonces. Incluso en el mundo digital, las spintriae han encontrado nueva vida. Réplicas modernas se venden como objetos de colección, se reproducen en impresoras 3D, se analizan en blogs académicos y canales de historia. Algunos artistas contemporáneos las reinterpretan, fusionando iconografía romana con sensibilidades actuales, como si aquellas monedas milenarias aún tuvieran algo que decirnos sobre quiénes somos, qué nos atrae y por qué nos cuesta tanto mirar de frente al placer. Y mientras arqueólogos, filólogos y curiosos siguen intentando descifrar todos sus posibles significados, las spintriae nos observan en silencio, con sus posturas inmóviles y sus números grabados, como si esperaran el momento adecuado para revelarnos el secreto que guardan. Tal vez no sea uno solo. Tal vez cada moneda contenga múltiples verdades, capas de sentido acumuladas como el polvo de los siglos que las cubrió. Lo cierto es que han sobrevivido al tiempo, a los dogmas, a la censura. Y en ese acto silencioso de resistencia, nos hablan. Nos dicen que la historia no es solo una serie de batallas y decretos, sino también un relato íntimo de lo que se deseó, se tocó, se soñó. Y así, estas pequeñas monedas cargadas de deseo, de misterio y de provocación, nos invitan a mirar más allá del mármol, las columnas y los discursos heroicos que solemos asociar con Roma. Nos obligan a cambiar el enfoque, a dejar de mirar solo a los emperadores y sus conquistas, para escuchar los susurros de los pasillos oscuros, de las camas compartidas, de las risas que se escapaban entre sábanas de lino, del lenguaje secreto del placer. Porque allí, en lo íntimo, en lo prohibido, en lo cotidiano también, se forja la verdadera historia de una civilización. Las spintriae, aunque diminutas, son un testamento rotundo de lo que los romanos entendían por libertad. Una libertad que pasaba por el cuerpo, por el derecho a gozar, a representar el deseo sin miedo, sin culpa, sin censura. ¿Quién imaginaría que un simple disco de bronce pudiera ser tan poderoso, tan revelador? Y sin embargo, ahí están, desafiando siglos de moralismo, de olvido, de vergüenza impuesta. Sobreviviendo terremotos, guerras, saqueos, inquisiciones. Resistiendo con la fuerza silenciosa de lo auténtico. Lo más fascinante de estas monedas es que no son solo objetos arqueológicos. Son espejos. Nos reflejan, nos confrontan. Nos preguntan, ¿qué hemos hecho con nuestra relación con el deseo? ¿Por qué tememos tanto lo que antes se celebraba con naturalidad? ¿Cuánto de la Roma que vivía sin tapujos sigue latiendo en nosotros, oculto, reprimido, esperando una grieta por donde escapar? Y esa es la grandeza de esta historia. No se trata solo de sexo. Se trata de humanidad.
de entender que lo que nos hace humanos no es solo construir acueductos o escribir leyes, sino también cómo sentimos, cómo tocamos, cómo amamos. Roma lo sabía. Por eso grabó esas imágenes en bronce, no para escandalizar, sino para inmortalizar una parte esencial de la experiencia humana. Porque incluso cuando los templos se derrumben y las estatuas se quiebren, el deseo sigue, persiste, renace. Y con él, la historia. Hoy, cada vez que una espintria es desenterrada, es como si el pasado nos hablara directamente al oído. No con palabras frías de manual, sino con la calidez de una historia vivida en la piel. Nos dice que hubo un tiempo en que el placer era parte del orden del mundo. Y que tal vez, solo tal vez, al comprender ese tiempo, podamos reconciliarnos con lo que aún arde en nuestro interior. Así que la próxima vez que veas una moneda antigua, no pienses solo en su valor numismático. Piensa en quien la sostuvo, en lo que representó, en los secretos que guarda. Porque detrás de cada imagen hay una historia, y detrás de cada historia, un pedazo del alma de Roma. Y si prestas atención, muy en el fondo, aún puedes escuchar las risas, los gemidos, los susurros de una civilización que no temía mostrar lo que sentía. Esa es la Roma que pocos se atreven a contar. Esa es la historia que tú acabas de descubrir. Y créeme, jamás volverás a ver una moneda igual.